Decía entonces que esa, que la, que en la muestra de trabajo pueden ir haciendo en la misma grilla de valoración de desempeño por fechas el seguimiento de ese desempeño. Entonces, generalmente después de la admisión, ingresa a un taller o a la ocupación, se hace el entrenamiento en ese puesto de trabajo, luego se hace un seguimiento y una evaluación. Y usar siempre la misma muestra de trabajo como una grilla que va acompañando ese desarrollo. También lo pueden usar, por ejemplo, están en una escuela y dicen, bueno, vamos a ver cómo se preparan o cómo este taller realiza los remalles. Entonces, está todo el taller haciendo remalle. Y entonces ponen los nombres de cada una de las personas en cada una de las líneas que tiene la muestra, la grilla de muestra de trabajo. Fernández, Pérez, Rodríguez, López. Y entonces, en una misma hoja van a tener el desempeño en habilidades, en ritmos de trabajos, en conocimientos tecnológicos de todo el grupo de ese taller. ¿Me explico? En la misma grilla pueden tener un pantallazo de cómo se desempeña el grupo del taller, en este caso de costura. O por ejemplo, están en un taller de empaquetados. Entonces, quiero ver cómo este taller empaqueta. Y los tenemos listados a todos uno bajo el otro y vemos cómo interpretan las indicaciones de trabajo, si manejan conocimientos tecnológicos, vamos observando todo nuestro grupo y podemos identificar, no, la verdad que faltarían algunos apoyos que permitan emprolijar el trabajo, porque vemos que en la parte de tecnología todos están en 3, 2, 3, 2, 3, 2. Entonces yo como terapeuta ocupacional impongo en ese taller alguna forma que me permita mejorar el emprolijado del empaquetado, por ejemplo. Entonces diseño algún soporte, alguna base que permita, no sé, cortar el papel o cortar las bolsas de alguna manera que emprolije. Entonces estoy interviniendo como terapista ocupacional, en este caso, el ejemplo, en el mejoramiento del empaquetado. Entonces, la muestra de trabajo como una muestra, como una grilla que me permite evaluar a la persona en admisión, entrenamiento, seguimiento, evaluación, o como una grilla que también me permite evaluar un grupo de participantes en una tarea, o también puedo tomar a una persona en diferentes tareas. Entonces yo pongo Fernández, la voy a evaluar en huerta, y en una línea le tomo todo su desempeño en huerta. Panadería, y en otra línea la tomo en panadería. Mecánica, y en otra línea mecánica. Entonces ya tengo a Fernández en una misma hoja evaluada en huerta, panadería y mecánica, y me puedo fijar en cuál tiene mejor desempeño en la misma grilla, ¿sí? Y de esa manera le puedo tomar un cotejo de intereses y definir, de acuerdo a su desempeño, de acuerdo a sus cotejos de intereses, a qué taller, por ejemplo, orientarla, o a qué puesto de trabajo orientarla. Realmente la muestra de trabajo es indispensable, como les digo en el video, como es el análisis ocupacional, la muestra de trabajo es indispensable para el terapista ocupacional en esta observación de la persona. Y como les contaba también, pueden ser simples, como estas que estamos viendo ahora, o las computarizadas, que son muestras de trabajo ya diseñadas por diferentes empresas, en este caso la empresa Valpar, que diseña estas cajas, que permite la utilización de herramientas y de materiales, y entonces la ejecución del gesto profesional en esas cajas, ya armadas, con sus protocolos, acá está, con sus protocolos y sus objetivos. Vean que en las muestras de trabajo de Valpar, estas las que vimos, estas muestras de trabajo son las de Valpar, son cajas que ya vienen armadas, con sus protocolos, con indicaciones, con pasos a realizar. También en estas muestras de trabajo, en el protocolo se describen sus materiales. Creo que les pasé el de la muestra 4,
que es la que usa tuercas y llaves, y entonces tiene que colocar primero las tuercas del lado del interior, luego del lado exterior, 3 tuercas, 4 tuercas. Lo que estamos haciendo ahí es evaluando cómo la persona interpreta, cómo sigue los pasos, cómo, si conoce o no esos materiales. Y ya les digo, tanto de manera escrita como gráfica, se le presentan a la persona las indicaciones para generar este nivel de autonomía. Les dejo acá algunos videitos, a ver si lo puedo ver ahora. Más que... Bueno, no, lo tengo que sacar, no lo tengo que sacar. En este tienen, entonces, en el de arriba tienen un videíto viejísimo de las muestras de trabajo. Y en el otro tienen, porque ¿qué pasa? Ya no se usan más las muestras de trabajo en otros países. Se usan directamente estas que estamos viendo, armadas en función al puesto de trabajo, y sí se usan para centros de salud o centros de rehabilitación, realmente se usan para entrenamiento, fortalecimiento, no como evaluación psicofuncional. En estas páginas tienen entonces las muestras de trabajos y un breve protocolo, ¿no? De cuál es el propósito de la muestra, cómo se diseña, cuáles son las características propias de la muestra, cómo se presenta la información, cómo se realiza el procedimiento de implementación, qué tamaño tienen, qué componentes tienen, y así tienen de todas las muestras. No sé qué, Profe, esto es también lo que nosotros tendríamos que poner referencia. Ay, perdóname, no te puedo escuchar porque cuando me meto en otra página se me altera el Zoom. Un segundín, ¿eh? ¿Cómo? Te preguntaba, profe, si esos que estaba bueno como estaba redactado el protocolo ahí, lo podíamos tomar referencia como Sí, para hacer el protocolo sí, nuestro. está cortito porque el que yo les mandé son como 10 hojas. Pero este está Ah, cortito, fácil, simple, está bueno con los ítems necesarios. Y ahora, metiéndome en la página, veo que hay una posibilidad de pedir una muestra gratis. ¿Ven? ¿Saben por qué? Porque ya no están hechas así con cajas, están computarizadas. Entonces, lo que se hace es hacer juegos que permitan la participación del postulante en diferentes actividades, por ejemplo, de capturar imágenes, de relacionar una con la otra. Entonces, simulan la utilización de herramientas en un software que después ese comportamiento pasa a una grilla también computarizada y ya directamente ofrecen un desempeño en función a esa participación. Por eso acá la empresa Valpar ya no las hace a las cajas. Les cuento, no sé si ya se los conté, no, creo que no, que en el año 80 la Organización Internacional del Trabajo le propone a esta empresa Valpar distribuir en todos los países del mundo un set de evaluaciones para la OIT, Organización Internacional del Trabajo. A todos los países que estén interesados les ofrece esto, ¿no? ¿Y qué pasa en Argentina? Argentina dice, no, nosotros no queremos los materiales Valpar. Bueno, no los queremos. Con el transcurrir de los años, el hospital inglés, el de Capital, ya ha incorporado el Valpar en su servicio de rehabilitación, lo trae de Inglaterra y lo instaura en la Argentina. Y ahí se empieza a ver lo que era el Valpar. Entonces, tiene 3 o 4 muestras, son 19 en total. Entonces, más adelante se crea el Centro de Evaluación Ocupacional en Argentina, que actualmente funciona, y ahí sí, dicen, bueno, Valpar, te vamos a comprar las 19 muestras. Y entonces ahí Argentina compra las 19 muestras y los instala ahí en el CEO. Pero resulta ser que después había que mandar a alguien para capacitar en el uso de las muestras, porque no sabíamos cómo usarlas. Y ahí quedamos. Y ahí están, y ahí quedó. En el año 2001, gracias a Marta Suter, que me propone
presentarme en un concurso, me presento en el concurso, gano el concurso, y entonces puedo viajar a Estados Unidos y me entreno en el uso de las muestras Valpar. Yo, Marité. Re groso haber ganado ese concurso. Y ahí, bueno, y ahí me entero de toda esta historia, y ahí veo cómo se usan las muestras de trabajo, y hago el curso de las cajitas, pero eso fue en el año 2001. Entonces, Valpar me dice, mirá, todo bien con las muestras, pero es como que ya no, 2001, todavía es como que ya no se van a empezar a usar más. De hecho, en el año 80 habíamos diseñado una muestra especial para personas con discapacidad visual y ya la sacamos de nuestro catálogo porque creemos que la persona se va a desempeñar hasta donde pueda y como pueda. Y si en un momento dice, no veo, y el trabajo exige ver, ese puesto de trabajo no es para esa persona. ¿Mm? Entonces es hasta donde se pueda encontrar ese obstáculo y luego se generan adaptaciones para que la persona lo pueda desempeñar de manera independiente o no lo haga otro tipo de trabajo. Entonces es como que ya las muestras de trabajo de este tipo con cajas, Valpar ya no las estaba fabricando. Así que ahora veo, me meto acá en este momento, y veo que está diseñando estos 30 días liberados para usar este software que permite evaluar a las personas. Así que si quieren después inscribirse, no sé si pedirá algo más, la verdad que la veo ahora, porque cuando armé este videito no lo tenía. Pero bueno, estas son entonces las cajitas de las muestras de trabajo. Vean, por ejemplo, la 19, ahí estamos, las habilidades funcionales. Desde levantamientos, acomodaciones, subir y bajar escaleras, levantar pesos, vienen con diferentes elementos. Y esta que tenemos en el CEO, Centro de Evaluación Ocupacional de Argentina, incluye la muestra de trabajo para personas con discapacidad visual, que ya no se vende más, pero en el CEO la tenemos. De hecho, en el CEO armaron toda una habitación desplegando la muestra de trabajo para personas con discapacidad visual, donde se ve todo el manejo, se ven los diferentes elementos que permiten el reconocimiento táctil de las diferentes partes y formas, el piso con curvaturas y con salencias para que la persona se pueda desplazar dentro de ese contexto que se arma en la muestra 19, pero ya les digo, no armemos muestras de trabajo especialmente para las personas con discapacidad visual, sorda, ciega, porque no tiene sentido, primero que estamos catalogando y etiquetando, y segundo, ya estamos subestimando a la persona. Eso se entendió después de que ellos ya habían diseñado esa evaluación y después dicen, no, vamos a hacerlas estándares y que sea la misma persona que diga, bueno, hasta acá llegué. El CEO lo pueden googlear, la verdad que no me acuerdo dónde queda, queda en Capital, no sé si en Belgrano, pero sí, queda en Capital. Es un hermoso lugar, Centro de Evaluación Ocupacional. Así que bueno, de estas se tratan entonces las muestras de trabajo, que implican entonces contar con todos los elementos, las herramientas. Pueden ver que hay una, no me acuerdo cuál era, que tiene las actividades de oficina, por ejemplo, otras que permiten evaluar las capacidades cognitivas, bueno, otra la parte de soldadura, de diseño gráfico, después se fueron agregando un montón más de evaluaciones. De hecho, no se compran todas juntas, se pueden comprar de diferentes, las partes diferentes que quieran de la muestra. Pero bueno, se tratan de evaluar todas las habilidades relacionadas con el trabajo y hoy por hoy las cajas se usan como entrenamiento, más que de evaluación psicofuncional. Bueno, todos tienen su equipito, esta es de evaluación para el soldador, por ejemplo, su manual con las indicaciones, siempre tiene un objetivo, un inicio y un fin. Le dice, bueno, tenés que soldar 4 partes haciendo un triángulo, ¿no? Siempre con una indicación específica que le permita a la persona saber dónde inicia y cuándo termina. Y escrito y gráfico. Materiales, herramientas y gesto profesional. De esa manera se presentan todas estas muestras de trabajo. Y bueno, la verdad que a mí me encantó hacer este curso. Y también fue ahí cuando hice el curso de cotejo de intereses con Maguilan, que también, bueno, me explicaron esto, ¿no? Que ya la tendencia es hacerlo todo en software y no de manera gráfica y con fotos.
Y después quería comentarles plan de intervención. A ver dónde estamos, work symbols. Tenemos los del BTE, que son los simuladores. Los simuladores de trabajo son parecidos a las muestras de trabajo, pero es otra forma de evaluar el desempeño de la persona o la habilidad de la persona para desempeñarse en ese puesto de trabajo, que es a través de los simuladores. Estos son equipos que solo permiten la evaluación del gesto profesional, la ejecución del movimiento para utilizar la herramienta. No exige o no implica la utilización de materiales, ni tampoco de herramientas, solamente la posibilidad de ejecutar el gesto profesional. Entonces, vean cómo son estos simuladores, acá, que permiten la ejecución del gesto profesional. En este caso está evaluando el levantamiento. Entonces se gradúa el tipo de fuerza que necesita este trabajador, por ejemplo, en un centro de rehabilitación psicofísica, por ejemplo, en las ART, en Estados Unidos cuentan con este tipo de equipamientos, entonces ya no se hace una muestra de trabajo con una caja con peso, sino que directamente en una misma máquina hacen el levantamiento, la terapista gradúa la fuerza actual del trabajador en rehabilitación y de la fuerza que puede llegar a realizar. No solamente hace una evaluación, sino que también lo puede usar como entrenamiento y va graduando la capacidad de levantamientos, aumentando la capacidad de fuerza, incorporando nuevos pesos. Y así como estamos hablando de pesos, también pueden hacer estiramientos, empujes, arrastres, todo con la misma máquina. La máquina le van incorporando diferentes agarres, prensiones, y entonces en la misma máquina se va desarrollando todo tipo de entrenamiento para que se vaya preparando este trabajador. A ver un segundito. Perdón, era mi hijo. Bueno, así que en estos simuladores. Y también tenemos otros tipos de simuladores en Argentina, que ahora se los voy a mostrar. Espera un segundo. Vamos a ir directamente al video, el compartir la pantalla, para estar un poquito más. Un segundito. A ver. ¿Ahí están viendo la pantalla de una rueda que la están ejecutando? Sí, profe. Sí, sí. Ah, perfecto, entonces con este cuadro verde ya directamente me permite hacer eso. Perfecto. Vean cómo el terapista ocupacional programó la capacidad de fuerza a realizar, según el paciente, la paciente en este caso, o el trabajador en entrenamiento laboral, hace la fuerza y eso se va graduando. Cambia el tipo de prensiones. Entonces no solamente lo usa como para ejercitar movimientos, que seguramente registrado por llevar un seguimiento de la persona en ese puesto, en ese entrenamiento, sino que además armar un informe de ese desempeño, de ese desenvolvimiento. Y después tenemos en Argentina
estos simuladores, y estoy hablando del año 2010, 2011, que el sindicato de camioneros diseña en España y lo trae a la Argentina. Son simuladores de manejo de camiones con softwares especialmente adaptados a los caminos argentinos, a las rutas argentinas. Entonces, por camioneros, no solo en este simulador, ¿ahí lo ven? Ay, no escucho. Perfecto, Sí. listo. Entonces ya ahora voy a buscar este cuadro verde que me encantó. Vean cómo entonces en este video, en este simulador de trabajo, en este simulador, que ya este es muy avanzado, porque cuando lo fui a ver yo en el año 2010, 2011, era la cabina de un camión y adentro de esa cabina estaba la computadora. En Argentina estaban los simuladores de vuelo también. Ay, no escucho, Moni. En simuladores de Ay, vuelo. van a estar conectada con internet, cancha. En este video les está enseñando a manejar el camión. Hoy entonces se usa como también entrenamiento y evaluación. Sí. ¿Sí? El simulador sirve para evaluar los reflejos, para evaluar reflejos, situaciones, por ejemplo, lo que comentaban, cuando yo lo que ver cuando lo presentaron. Por ejemplo, si está, ahora, a ver, creo que en este otro video lo muestro, cómo se programa. Entonces se programa, por ejemplo, las rutas del sur, las rutas del norte, cuáles son los animales que se pueden llegar a cruzar en la ruta, los pozos. Está genialmente armado, ya les digo, se diseñó en España para aplicarlo en Argentina. Y fue todo un grupo de camioneros a diseñarlo con este objetivo, ¿no? Ya no lo voy a poder hacer. A ver. No sé si directamente del video. Ahí arrancó de vuelta. Mostrarle el simulador, no este simulador en especial, sino de comentarles que ya hay simuladores. De hecho, Universidad de San Martín, que él hace simuladores de poder armar muestras de trabajo con simuladores en 3D. Yo considero que es muy viable, que es factible, solamente faltaría poder diseñarlos desde un espacio. Si pudiéramos hacerlo, sería genial, dice Quilmes como entrenamiento. Cómo parece que está dentro del camión y cómo se mueve. En este caso le está enseñando a esta forma parte de este simulador. Sí, sería genial. Yo siempre lo propongo, chicos, pero nunca nadie me da bolilla, porque se necesita efectivo para hacerlo. O sea, todo tiene mucho tiempo, todo tiene tiempo, pero bueno, yo siempre lo hago desde el marco de las prácticas, por ejemplo. Sería genial poder diseñarlo. Muestras de trabajo en el uso de herramientas sería fantástico. No hay, eso sí que no hay. Bueno, si después cuando les dejo el Power se meten, se ve mucho mejor, ¿eh? No se ve así que parece un dibujito, se ve real. La verdad que muy, muy bien diseñados, cada vez mejores. Y bueno, y posibles de mejorar también. Ahí cargo. Bueno, ven que se va
va generando mejor nitidez en la medida que va pasando el tiempo, lo va tomando mejor el video, así que bueno, después si quieren verlo bien en detalle, nada, lo pueden ver ustedes. Solamente yo quería mostrarles la existencia, ¿no?, de simuladores. En Argentina tenemos estos de manejo, pero sería bueno poder ampliar y poder seguir haciendo otros, ¿no?, otros modelos de simuladores, de otros puestos de trabajo, de otros tipos de entrenamiento, porque ya ven que se pueden usar tanto para la evaluación como para el entrenamiento. En tiempos, en ritmo, como decía una compañera acá, ¿tiene estímulos, tienes reflejos? Sí. O sea, te posicionás en la situación y se programa de manera tal que puedas reaccionar a los diferentes estímulos y Lo que te situaciones. quería ¿Qué sé yo? De cocina, perdóname, Moni, de cocina, por No, discúlpame, ejemplo, discúlpame. de cocina, por ejemplo, una hornalla, ¿no?, la situación del fuego, la situación del quemarse. Moni, vos habías hecho un comentario y yo no te pude escuchar Sí, porque... discúlpame, se me acopló y no te escuché que estabas hablando Ah, recién, discúlpame. No, lo que te quería comentar que en Argentina estaba el simulador de vuelo sí. para las de aerolíneas argentinas para los vuelos de cabotaje e internacionales, donde iban se llaman los capitanes, ¿no es cierto? Sí, tal cual. ¿Qué pasó? Por una cuestión de presupuesto, estaban en el bajo, digamos, en la parte de, no me puedo acordar de la calle en este momento. Sí. Por una cuestión de presupuesto, eso se derivó a Estados Unidos. Entonces, los pilotos van a hacer sus prácticas de vuelo, los pilotos argentinos, sí, van a hacer sus prácticas de vuelo a Estados Unidos, que allá tienen las máquinas, pero acá lo teníamos, pero ya te digo, hasta donde yo sé y conozco, porque toda mi familia trabajó en empresa de aeronavegación, sí, estaban en Argentina y eran excelentes, venían de todas partes del mundo a hacer las prácticas de vuelo acá. Bueno, prácticas de vuelo comerciales, Sí, las comerciales. De último momento, porque justo el fin de semana lo vi en la tele, lo reabrieron en La Plata. Ah, buenísimo. Sí, buenísimo. En La Plata armaron otra vez el de vuelo, y no solamente el de vuelo de cabotaje, sino que implementaron también el de helicópteros. Ah, no sabía eso. Y otra cosa, y especialmente para situaciones de emergencia. Claro. Entonces, que son para los vuelos de cabotaje, pero los médicos, o sea, claro, los que llevan tipo LAPA. Claro, bueno, ahora lo implementaron de vuelta en La Plata, obviamente que es privado, pero lo hicieron junto con la Universidad de La Plata de Ingeniería, y es impresionante cómo Me pone muy incorporaron, contenta saberlo. sí, incorporaron los paisajes de Buenos Aires y los diferentes lugares de aterrizaje posibles en Buenos Aires. Pero es genial, digo, como se puede hacer esto, se puede hacer, o sea, en vuelos, en manejo, se puede hacer en todo tipo de trabajo. Pero bueno, faltaría entonces esto de poder diseñarlo, de pensarlo en el lugar de trabajo, evitas costos, haces entrenamiento, no pones en juego el lugar, el espacio, los materiales, las herramientas, digamos. Se podría hacer tranquilamente simuladores o sea, simuladores de puestos de trabajo. Claro. A mí me encanta. Yo esto de la tecnología me encanta. Yo en el año 2001, cuando tuve la posibilidad de hacer esta beca, vine con todo esto a full, fui al Ministerio de Trabajo a implementarlo, y el tipo, en ese momento, el señor Carlos Jordán, estaba fascinado, me dijo, lo podemos implementar en todas las provincias y tener un registro de las personas y su desempeño en las provincias. Sí, bárbaro, pero bueno, todo quedó en la nada, y siempre lo hablo y siempre lo digo, miren, desde el año 2001, y sin embargo todavía no lo puedo desarrollar, realmente porque no encontré el apoyo, el aval económico, porque se necesita de dinero para poderlo hacer, y después poderlo implementar. Así que, pero bueno, ahí queda pendiente, yo siempre que se los transmito, ojalá que alguien lo pueda desarrollar, cuenten conmigo para esto, porque me parece que es dar un paso importante desde la terapia ocupacional en el mercado laboral. Las muestras de trabajo son significativas, ofrecen un dato perfecto del desempeño, de la resolución de problemas, de la implementación de los materiales y las herramientas, así que es algo que nos queda ahí pendiente.
Bueno, con esto damos por terminado entonces el tema de muestras de trabajo. Lo más importante ahora es saber cómo evaluar, qué evalúan las muestras de trabajo, qué queremos observar en ese trabajador, qué queremos evaluar, qué sabe, qué quiere, cómo se comporta. Todo eso lo vemos en una muestra de trabajo. ¿Nos tomamos un recreíto? Que ya, ¡ay, ya es 10:30! ¿Sí? ¿Vero? Una consulta chiquitita. Sí. Esto con el tema del pintor de cilindros en la muestra de trabajo, que no encontrábamos las fotos, que si le habíamos pedido que si podíamos dibujar. Sí. ¿No pasa nada si hay fotos y dibujos o tiene que ser todo lo mismo? En este caso, Vero, que ustedes me aclaran, lo dibujamos porque no encontramos fotos. Me lo escriben a mí. En este caso no pasaría nada, pero el día de mañana en la empresa tienen que mantener el mismo estilo. O dibujan, o fotos, o videos. Okay, siempre se mantiene el mismo gracias. estilo. Bueno, nos tomamos un recreín y seguimos con Profesiograma y PPL, que son 2 evaluaciones más. Hora, 10:32, 10:45, ¿estamos de vuelta? Por favor, relajen, caminen, tomen agua, huelan una planta. Hagamos algo distinto en estos 10 minutos. Si no, los pongo a hacer ejercicio, ¿eh?
Seguimos. Entonces, ahora ya con el conocimiento de la persona en esta muestra de trabajo, sabemos cómo ejecuta las herramientas, cómo usa los materiales, podemos hacer el profesiograma. Entonces, como ese profesiograma nos va a mostrar los requerimientos del puesto de trabajo por un lado, y por el otro lado, las competencias de la persona, podemos identificar si la persona aplica o no para ese puesto de trabajo. ¿Mm? Entonces, ahí tenemos el profesiograma. Y tenemos entonces, bueno, los datos de la persona que estamos evaluando, el nombre del puesto de trabajo, la tarea en la cual lo vamos a evaluar en su desempeño, y al tener, en este caso, un puesto de trabajo que tenga un nivel 4, por ejemplo, nivel 4, en cuanto a la atención concentrada, en cuanto a la atención distribuida, en cuanto a resolución de problemas, en este caso el puesto de trabajo, lo vamos a poner en azul. Ahí. Un poquito más grande para que vean mejor. Entonces, al tomar la muestra del trabajo, al poder identificar que la persona se desempeña en esa muestra de trabajo y cómo se desempeña en esa muestra de trabajo, recién ahora voy a poder tomarle el profesiograma y pasar los datos de su desempeño en esta muestra de trabajo. Y identificando en esta muestra que la persona presenta una memoria concentrada y distribuida, o sea, qué tipo de memoria está desempeñando en esta muestra de trabajo, voy a poder completar entonces este profesiograma con los datos de la persona. Entonces yo observo que la persona mantiene una memoria, perdón, una atención concentrada, que también presenta una atención distribuida frente a los estímulos, la persona se mantiene atenta, que mantiene un buen nivel de memoria en cuanto a que ha recordado diferentes situaciones. O sea, yo en la muestra de trabajo voy a ir presentando el desempeño de esta persona en esa muestra de trabajo y agregando los datos que puedo llegar a evaluar en esa muestra de trabajo. Realmente no solamente evalúo lo que la muestra está presentando, sino que también otros aspectos que puedo identificar en ese desempeño. Y ahora, cuando observo que la persona en esa muestra de trabajo refleja situaciones que no acompañan al requerimiento de este puesto de trabajo. Acá podemos ver que en cuanto a la atención concentrada y distribuida, la persona alcanza el nivel exigido por el puesto, que en cuanto a la memoria lo supera al nivel exigido por el puesto exige un 3, la persona alcanza un 4, pero lo que hace la resolución de problemas, el puesto de trabajo exige un 4 y la persona alcanza un 3, un 2. Cuando el parámetro de desempeño es menor a la exigencia, o se presenta un plan de intervención, o decido no orientar a la persona a ese puesto de trabajo. Si es una cuestión que con adaptaciones, con apoyos, con ajustes, la persona puede desempeñarlo, lo implemento. Ahora, si veo que es muy grande la diferencia, en este caso, al ser un 2 y un 4, es ir resolución de problemas, cuestiones concretas y abstractas, o implemento pictogramas, o decido cambiarlo de puesto de trabajo. Puedo tener, por ejemplo, una base de datos de puestos de trabajo ya evaluados, y entonces directamente aplico la evaluación de la muestra de trabajo al profesiograma,
y entonces ya puedo tener varios perfiles de esta persona en diferentes puestos de trabajo, decir, bueno, aplica en este, aplica en el otro, o también puedo usar la grilla del DOT con todos sus valores y usar la muestra de trabajo para evaluarlo en el DOT. Entonces ahí van a tener que diseñar una muestra de trabajo que considere los ítems del DOT. Este profesiograma está hecho con el análisis ocupacional de Pujol. Pero puedo usar el DOT, que ya lo tenemos, y armar una muestra de trabajo con DOT. Entonces, evalúo memoria, evalúo razonamiento, matemática, lenguaje, evalúo las aptitudes, o sea, todo lo que el DOT está tomando, también lo puedo tomar y usar una muestra de trabajo que pueda definirme ese desempeño en los ítems que se evalúan en el DOT. Y entonces, en ese caso, poder tener esos requerimientos y decir qué puestos de trabajo podemos sugerirle a la persona si los tenemos evaluados con DOT. A ver, quiero buscar la parte del DOT. El profesiograma tiene aproximadamente 5 o 6 carillas, mientras que en el DOT, en una misma hoja, yo puedo estar evaluando el puesto de trabajo, también puedo usar colores, razonamiento 3, 4, 4, cualquiera estoy poniendo, para un puesto de trabajo cualquiera. Y estar evaluando a la persona y decir, bueno, tiene un 3, tiene un 2, tiene un 2. Y también puedo, a ver si me marca la línea. Puedo usar colores también. Y entonces de esta manera decir cuál es el puesto de trabajo que se acerca al perfil de desempeño de la persona. Es mucho más gráfico, más rápido. En una sola línea voy a tener todo lo que estoy evaluando en el profesiograma y rápidamente decidir si ese puesto de trabajo lo hago, esa orientación al puesto de trabajo a esta persona se lo hago por el nivel de capacidad de aprendizaje, por las funciones del trabajador, o si por ejemplo lo hago por el tipo de interés que tiene la persona. Entonces en esta misma línea yo puedo decir, bueno, si el interés se relaciona con, no me acuerdo los códigos del GED ahora, del GOE, pero si los hago por el tipo de interés o por el tipo de aptitudes, o sea, ¿qué puede decidir en esta persona la ubicación en ese puesto de trabajo? Yo creo que acá el DOT se lleva el premio porque es mucho más rápido y es gráfico, y puedo tener 20 puestos de trabajo y la evaluación de la persona después de una muestra de trabajo y decidir qué puestos de trabajo se acercan a los intereses y a las competencias de la persona. Entonces, hasta ahora entonces conocíamos el profesiograma, pero también podemos usar el DOT tranquilamente como un profesiograma. Lo que marca el profesiograma, al finalizar, que también lo podemos marcar en el DOT, es lo que se llama desventaja profesional. Y entonces, esa desventaja profesional es la diferencia entre el requerimiento de ese puesto de trabajo y las competencias de la persona. En este caso, observamos desventaja profesional. Porque las exigencias del puesto de trabajo son superiores a las competencias de la persona. Oh, no me lo mando. Bueno. Perdón. Ya está.
No veo. Entonces siempre marcamos la desventaja profesional. Lo quería marcar con un circulito, no sé si voy a poder. No, no voy a poder. Bueno, no voy a poder. Control C. Lo marco entonces con la fila pintada. Ahí. Marcamos la desventaja profesional. Estoy para el cuerno. ¿Sí? Y en el informe siempre se comenta cuál es la desventaja profesional. La persona alcanza las exigencias del puesto del trabajo en cuanto a la atención concentrada, distribuida y su memoria, pero presenta desventaja profesional ante la resolución de situaciones concretas y abstractas. Siempre primero informamos sobre los aspectos alcanzados y al final hablamos sobre las desventajas profesionales de esa persona frente al puesto de trabajo. Esta situación de desventaja profesional merece entonces la intervención. Si la persona se orienta hacia ese puesto de trabajo o si ya se encuentra en ese puesto de trabajo y son los aspectos que tiene que trabajar, mediante un plan de intervención de terapia ocupacional, fortalecemos ese desempeño para que o salga de ese puesto de trabajo o se implementa algún tipo de entrenamiento, de apoyos, de ajustes que permitan a la persona alcanzar ese desempeño esperado para ese puesto de trabajo. Esto también lo puedo hacer en una recalificación laboral de una persona que siempre haya trabajado en el mismo puesto de trabajo, pero que tuvo alguna situación X y necesito saber si puede volver o no. Exacto, tal cual. Lo podemos hacer tanto en habilitación, como en reconversión, como en recalificación laboral. Tengo otro modelito de profesiograma, creo. Viene por acá, buscadito. Tengo tantas líneas y no sé dónde estoy yo. A ver, hay un modelito de profesiograma en Excel, que también está bastante piola. No cumple las funciones del Excel, solamente lo relaciona y lo presenta. Bueno, se los mando después entonces con la carpeta, pero digamos como que no hay algo ya estandarizado. Sí, en las ART a veces les piden que, por ejemplo, presenten alguna parte del profesiograma. Por ejemplo, en recalificación laboral les piden que solamente presenten la parte cognitiva o motriz, para que puedan identificar bien cuál es la parte que la persona necesita recuperar, o si alcanza o no los parámetros de exigencias de ese puesto de trabajo. O las partes psicológicas, digamos. Hay muchas veces que las ART le piden especialmente esa parte de la afección que la persona tiene para este puesto de trabajo. A mí no me gusta eso porque es como recortar la parte de la persona, ¿no? Me parece que es mucho más integral tener en cuenta a la persona en su totalidad, con sus aptitudes, con sus intereses, pero bueno, a veces le pueden pedir especialmente lo cognitivo, lo motriz, lo interpersonal, tranquilamente lo podemos hacer y hacer el informe solamente de la parte que está afectada o de la que requiere más entrenamiento. Profe, una consulta. Sí, decime. En las que tienen puntuación, por ejemplo, 3 y 4, como hay poca diferencia, ¿ahí no se considera desventaja? Sí, sí, se considera desventaja. Lo que yo les decía al principio es que 2 y 4 es mucho. 2 y 4 es mucho. Generalmente es entre 3 y 4, y entonces ahí aplicamos. Cuando es 2 y 4, acá yo sugiero cambiar de puesto de trabajo. Ahora, si es entre 3 y 4, ahí con un plan de intervención de terapia ocupacional tranquilamente podríamos trabajar e implementar ajustes y apoyos que permitan un entrenamiento mejor o un desempeño mejor. Pero 2 y 4 es como la amplitud es mucha. Otra cosa que van a encontrar en los profesiogramas es que... ¿dónde estoy? No me deja verlo. Okay. Bueno, hacer una línea acá entre todo lo que es rojo, que sería trabajador, y una línea entre todo lo que es azul, que sería trabajo, pero se hace muy difícil, no sé por qué no me deja hacerlo.
debe ser porque tengo muchas cosas acá abiertas y hay algo que no compatibiliza. Como lo estoy trabajando desde el Zoom, no me deja hacer las liñitas. Pero se hace toda una línea, ¿no? Y ahí se ve perfectamente la amplitud entre lo que sería el requerimiento del puesto y las competencias de la persona. ¿Mm? Entonces, si hacemos profesiograma, no hacemos DOT. Es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Por un lado el puesto de trabajo y la persona, y por otro lado el puesto de trabajo y la persona. Entonces no es necesario hacer profesiograma y DOT. Ustedes hagan el que les parezca, el que mejor les cierre, el que mejor dato les ofrezca. Pero si el día de mañana están en una institución, hacer las dos cosas es exactamente hacer lo mismo. Las CRT piden profesiograma, así que por eso presentamos el profesiograma, y siempre hay que hablar de la desventaja profesional, que es esta parte en la cual el requerimiento del puesto es superior a lo que la persona puede desarrollar en ese puesto de trabajo. Se implementa un plan de intervención para mejorar, para fortalecer, para aumentar las habilidades en ese puesto de trabajo. Profe, una consulta. Sí, dime. En el mismo profesiograma, cuando hago el informe, presento también el plan de intervención que voy a llevar adelante con esa persona. No. En el profesiograma identificamos la desventaja profesional, que sí o sí la tienen que identificar, y si no, tienen que decir, no existe desventaja profesional. La persona puede desempeñar el puesto de trabajo sin ningún tipo de apoyos o ajustes. O la persona aplica para ese puesto de trabajo, si no hay desventaja. Ahora, hay desventaja profesional y es necesario implementar desde terapia ocupacional un plan de intervención, que ahí se los muestro. Cerrar. Entonces, ¿ahí lo ven, al plan de intervención? Sí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, estoy contenta porque puedo ir de un lado para el otro sin tener que cortar el compartir. Que es con este cuadrito verde que me dificulta un poco la visión, pero bueno, ahí está, se ve bien. O sea, a mi organización me hace un poco de lío. Pero bueno, no tengo que andar compartiendo tantas veces. Cortar y compartir. Entonces, el plan de intervención, identificamos la desventaja profesional y vamos a nuestro plan de intervención. Súper importante que el plan de intervención se relacione con la misión institucional. Y no podemos corrernos de eso. ¿Por qué? Porque si la persona está en esa institución o nos piden hacer una intervención, tiene que ver con eso, con el plan de la institución, propiamente dicho. Entonces, si es una institución educativa y estamos haciendo una formación laboral, el objetivo de este plan de intervención tiene que ver con eso, con que la persona alcance los parámetros institucionales, o sea, o que rinda para la empresa, o que alcance los objetivos de formación, o que encuentre un trabajo acorde a sus competencias, digamos, siempre va a tener que ver con el plan institucional, el objetivo general. Ahora, los específicos sí, van a ser observables, medibles, alcanzables, en línea con la persona y esta situación. Entonces, también incorporo acá salud porque las ART tienen que ver con la salud y las comunidades terapéuticas también tienen que ver con la salud. Entonces, muchas veces esos ámbitos, o sea, esos objetivos de intervención tienen que ver con la autonomía, superada el plan de rehabilitación o el plan de recuperación o el plan, por ejemplo, neuropsiquiátricos, comunidades terapéuticas, son instituciones de salud. Entonces, la intervención tiene que ver con la salud y el objetivo general va a tener que ver con eso, ¿no? Que logre la autonomía, que logre su nivel de independencia. Pero después, cuando lo vemos en la parte práctica, en los objetivos específicos, ese plan de intervención debe estar orientado a la persona, que la persona logre, que el trabajador alcance, que el educando desarrolle. Son objetivos específicos, observables, medibles, que el resultado lo podamos ver en el comportamiento de la persona. ¿Sí? El resultado de ese objetivo es que la persona
arme un CV, que la persona busque empleo, que la persona identifique sus competencias personales, que la persona logre identificar sus intereses. Entonces, es muy simple en laboral al menos observar el objetivo si lo redactamos de una manera medible y concreta. Como la muestra de trabajo. La muestra de trabajo, que no se los conté en el video, esa muestra de trabajo del año 70, la diseñó Emma Battaini, y a mí me parece que es perfecta, esa grilla, porque es observable, es medible, digamos, son comportamientos propios de la persona, están redactados para la persona. Vean cómo redactamos un informe de un puesto de trabajo y cómo redactamos un informe para la muestra de trabajo. En el análisis ocupacional, la muestra de trabajo, en el análisis ocupacional, el puesto de trabajo es que el puesto requiere, que el puesto necesita, mientras que para la evaluación de la persona, o sea, en el informe es la persona desarrolla, la persona realiza, ¿sí? Entonces son dos redacciones distintas, pero son muy significativas. Y qué importante, como dice Pujol, la redacción, cuando estamos hablando de un puesto, cuando estamos hablando de la persona. Y por eso este corte abrupto en la cursada. Primero el puesto de trabajo y ahora la persona. Porque si no se hace muy difícil hacer un análisis ocupacional pensando en alguien que queremos incorporar en ese puesto de trabajo. Primero evaluamos el puesto y después evaluamos a la persona. Primero sabemos de qué se trata ese puesto y después vemos cómo la persona lo puede desarrollar, lo puede alcanzar, qué ajustes necesita. Y por eso los objetivos de un plan de intervención tienen que estar orientados a la persona. Tal vez algunos, cuando hicieron el TP1, se los comentaba, se los decía, ¿no? Que el trabajador logre, porque está bueno que un plan de terapia ocupacional en ergonomía esté orientado para que la persona logre. Entonces, cuando la persona logró ese objetivo, cuando logró ese comportamiento, y se alcanzó el resultado que estaba esperando. Que la persona incorpore principios ergonómicos y los aplique en su lugar de trabajo. Entonces, esos objetivos específicos deben ser orientados a la persona. Que la persona alcance, logre, desarrolle, manifieste, explore, identifique. Son todas palabras propias de esta perspectiva de terapia ocupacional en laboral. Una perspectiva que lleva a una persona, sujeto, con capacidad de elección y de decisión. Y por eso sus objetivos están relacionados con eso, con la manifestación de la persona en este plan, donde es una parte activa de un programa, de un plan de intervención. Y las actividades. Las actividades tienen que ser propias de los objetivos, o sea, las actividades me van a permitir a mí ver cómo la persona se va a desempeñar para poder alcanzar ese objetivo. Entonces, si yo estoy incorporando objetivos y actividades que van por diferentes rumbos, y está mal. El plan de intervención está mal. Si yo estoy presentando objetivos que tengan que ver con desarrollar habilidades para la ejecución de una herramienta y las actividades son manejo de la vía pública o desempeño en las ABD, y son diferentes. Esas actividades no acuerdan con esos objetivos. Estoy esperando ver como comportamientos de esa persona. Entonces, las actividades siempre acorde con esos objetivos. Siempre hacemos un seguimiento, que lo hacemos con una muestra de trabajo, que lo hacemos con un nuevo diseño de algún instrumento que me permita ver cómo va desarrollando la persona esas actividades. Entonces, cada actividad tiene que tener como un objetivo particular que acuerde con ese objetivo específico y que además me permita evaluar ese comportamiento. Y eso va a ser el seguimiento. Y finalmente una evaluación final, que puede ser la misma muestra de trabajo, que puede ser la misma ocupación en la que la persona se está desempeñando, o algo nuevo, qué sé yo, pienso siempre en un estudiante, las evaluaciones de rendimiento, por ejemplo, ¿no? Una evaluación de rendimiento y una evaluación final. Tomo los objetivos del principio, pero también todo lo que se fue aprendiendo a lo largo de este proceso. Un trabajador lo evalúo en un puesto de trabajo, pero también rotó. Y bueno, entonces lo voy a evaluar en el puesto de trabajo de inicio, en el puesto de trabajo de rotación y en el puesto de trabajo y en su desempeño a lo largo de
todo este proceso de entrenamiento dentro de la empresa. Y ahí voy a poder decidir si queda en el puesto de trabajo, o si se le busca un nuevo puesto de trabajo, o si no queda para la empresa, si en el caso de una inclusión, de una incorporación. ¿Alguna pregunta? Que veamos un ejemplo, claro, sí, me imagino. Ahí vamos. Acá lo sacó. Este todavía no. Esto se los adjunto con el campus. Entonces, por ejemplo, sería un objetivo general en una persona. ¿Ven cómo contextualizo? Porque es necesario saber ese contexto. No puedo tirarles un objetivo general sin contextualizar, sin saber hacia dónde apunta ese objetivo general. En este caso, les comento que es un estudiante en una escuela de formación donde, bueno, el cual corresponde al área educativa. Entonces, como objetivo general, que la persona desarrolle habilidades relacionadas con el trabajo para desempeñarse de modo independiente en el mercado competitivo. Si ustedes miran la currícula de la escuela, tiene que ver con los objetivos institucionales, ¿no? Que es acompañar el proceso educativo para que la persona, eso como general. Ahora como específico, que el alumno logre implementar estrategias de comunicación. O sea, yo voy a ver que la persona implementó estrategias de comunicación cuando alcance este comportamiento, cuando desarrolle estas actividades que le voy a proponer para que implemente estrategias de comunicación. Y también otro objetivo específico es sostener una concurrencia constante en las áreas educativas. Seguramente en mi profesiograma o en mi DOT observo que la persona no se comunica o tiene alguna forma de comunicación que no resulta compatible con el resto de sus compañeros. Entonces, ¿qué formas de comunicaciones vamos a implementar? O cómo hacer para que esta persona mantenga una constancia en su asistencia, en su concurrencia a la institución. Seguramente lo observé en el profesiograma y lo estoy viendo ahora como un objetivo específico. Y como actividades para acompañar este proceso, vamos a usar pictogramas. Es el mismo caso que comentaba Moni hoy. Una persona que puede ser una persona con TEA, una persona con algún tipo de dificultades para la lectoescritura, entonces implementó pictogramas. Pictogramas para poder comunicarnos, y también vamos a utilizar pictogramas para describir materiales y herramientas. Entonces, de esa manera estoy generando una actividad que permita a la persona implementar un nuevo modo de comunicación para poder manejarse dentro del contexto laboral. En este caso, estoy proponiendo que esta actividad, este plan de intervención, tenga un tiempo, tenga un espacio, una frecuencia. Lo puedo trabajar en la misma escuela, en este caso que era una institución, lo puedo trabajar desde el consultorio y después aplicarlo en la escuela. Pero, digamos, el plan de intervención tiene que tener objetivos específicos, objetivos generales, específicos, sus actividades, hacer un seguimiento y hacer una evaluación final. Siempre evaluamos la implementación de este programa, de este plan, para saber si seguimos o no implementando actividades. O qué otro tipo de evaluaciones podemos implementar. Si yo, por ejemplo, evaluamos a la persona con el profesiograma, identificamos que tiene dificultades en la comunicación, implementamos el plan de intervención y evaluamos que esto todavía continúa, que sigue sin poder comunicarse, puedo tomar otras evaluaciones, como por ejemplo, las que vamos a ver ahora, que puede ser un PPL, puede ser un WACE o un AXIS, que son evaluaciones del modelo de la ocupación humana que permiten identificar otros aspectos del desempeño laboral de estas personas en esos contextos. Por ejemplo, el perfil de personalidad laboral se puede tomar
cuando se identifican algunas conductas o relaciones con el lugar de trabajo que presentan alguna dificultad, o por ejemplo, cómo el ambiente del trabajo impacta en el desempeño de la persona, y entonces tomamos un Waze o un Axis, cuando sí específicamente tiene que ver con la comunicación y las habilidades de la persona en su comunicación con el contexto laboral. No sé si han visto estas evaluaciones en otras cursadas, pero yo considero que para el ámbito laboral estas 3 evaluaciones del modelo de la ocupación humana son muy aplicables. Realmente el perfil de personalidad laboral aplica, tiene ciertas condiciones, pero ahora las vamos a ver uno por uno. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el plan de intervención? No es difícil, no hay un secreto para armarlo. Me van a decir, ¿y vos cómo querés que te presente los objetivos? No es a mí, es a mí, Marité, profesora, es en el contexto y en el momento y cómo estén presentando la propuesta. Porque no es lo mismo un objetivo para un ámbito educativo que para un ámbito laboral empresarial, competitivo. Tampoco para un taller protegido. El taller, y tiene que ver con lo que les comentaba al principio, con la misión de la institución. Entonces, si la misión de la institución es que la persona rinda en su lugar de trabajo, y bueno, hay que trabajar sobre los hábitos y sobre el rendimiento. Ahí está, no veo. Si la institución es educativa, y bueno, el objetivo tiene que ver con el ámbito educativo, que desarrolla habilidades y destrezas para afrontar el mercado laboral. Entonces, tiene que ver con el contexto donde se esté desempeñando este plan de intervención. ¿Sí? Si es una empresa de recursos humanos, y bueno, tendrá que ver con la búsqueda de empleo, con generar estrategias para que la persona arme su CV, reconozca sus competencias y después arme un CV. Si tiene que ver con una propuesta de orientación vocacional ocupacional, es que los participantes identifiquen sus intereses, las ofertas del mercado, digamos, tiene que ver con eso, ¿no? Con ese contexto donde voy a desarrollar este plan de intervención. Y siempre, como les comentaba recién, objetivos específicos, actividades significativas con ese objetivo específico, un seguimiento y una evaluación para saber si se alcanza el resultado esperado de este plan de intervención. ¿Alguna pregunta que puedan hacerme? ¿Tienen pensado alguien? O sea, ustedes, muchos tienen experiencia laboral y se encuentran participando en contextos que tal vez puedan aplicar algunos de estos tipos de intervenciones. No sé, por ejemplo, los centros de día. Los centros de día son personas que, por ley, digo, no aplican para ser orientados ni a la escuela, ni a un taller protegido, ni a un trabajo. Entonces, supuestamente están en un centro de día. El centro de día es como digamos, la juntada de muchas personas que no pueden ser orientadas desde el contexto de salud, por supuesto, ¿no? Que es el que domina a las personas con discapacidad. No pueden ser orientadas a otros contextos, a otras instituciones. Pero yo conozco muchos centros de día que en el marco de esta ley sí hacen intervenciones laborales y sí preparan a las personas para el mercado laboral competitivo, ¿sí? Porque no han tenido respuesta en las escuelas, no han tenido respuesta en otras instituciones de tipo competitiva, entonces desde el centro de día, en ese momento especial de la persona, se orienta a este tipo de entrenamiento. Y conozco muy buenos centros de día que hacen este tipo de intervención y acompañamiento, de hecho con pasantías y de entrenamiento laboral para que logren el nivel de independencia y de autonomía. ¿Sí? Entonces ahí no va a tener que ver con el objetivo institucional, sino con una propuesta de entrenamiento laboral propia del servicio de terapia ocupacional para esa población. Pero hay centros de días que sí, que realmente se hacen. Digo, traje lo del centro de día. Tal vez alguno de ustedes esté trabajando o en domicilios también, ¿no? Y entonces poder aplicar un plan de intervención laboral para esas personas con las que vos les están trabajando. No sé si alguno quiere compartir algún caso y entonces podamos armarle un plan de intervención ahora, como les parezca. ¿O quieren compartir alguna duda sobre el plan de intervención?
o nos tomamos un ratito de recreíto, lo digieren y volvemos. Igual ya estamos en la hora. A mí perdón, profe. Sí, vale. No, me pasaba que ayer justo hablando con mi esposo, él me contaba una situación de la empresa donde alguien de un puesto de trabajo tuvo que tomarse una licencia por una Sí, cuestión de problemas vinculares, ¿no? Y que eso le generó mucho estrés y repercutió en su salud física. O esta persona está, y justo ayer tenían una reunión de trabajo donde tenían que, bueno, discernir qué hacían con todo lo que esa persona hace y sí. cómo ir pasando estas tareas a otro puesto de trabajo. Y estaban charlando sobre, bueno, qué hacer con esta persona, ¿no? Entonces yo le escucho, o sea, después hablábamos, le digo, ahí necesitan un TO Sí, para total. analizar esto, Muy porque bien. justo, no, claro, pues yo le decía, porque él me decía, bueno, ¿y qué se hace? Le digo, porque justo se va la recepcionista de la empresa, entonces me dice, bueno, estamos pensando en trasladar a esta persona que está con licencia psiquiátrica porque no Sí, puede estar en el puesto de trabajo anterior a este otro puesto de trabajo. Entonces, nada, ahí, claro, digo, bueno, ¿cómo hacer este análisis del puesto de trabajo, este análisis ocupacional, este análisis de las competencias de las personas y poder, bueno, la empresa no tiene TO, obviamente. claro, la pero empresa- mira esto, Ale, esto, ¿no? Te dicen, bueno, ¿y qué se hace? No, ¿qué se hace? No, tengo que estar ahí, saber qué hace el Claro. recepcionista, cuáles son los otros puestos de trabajo y qué otros requerimientos tienen esos puestos de trabajo. O sea, no puedes hacer tampoco una orientación así porque sí. No, no, obvio. Esta reubicación laboral requiere de este previo análisis ocupacional y evaluación de los perfiles de cada una de las personas para ver qué otro tipo de actividades puede realizar o cómo hacer este tipo de reubicación. En la reubicación siempre es necesario las dos cosas, el análisis del puesto y conocer a la persona. Tal cual. Mm. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a contratar un TO? No. No sé, yo se lo propuse, le digo, Muy ¿por qué no me bien. propones Sí, el tal contrato? cual. Pero chicos, hay muchísimas terapeutas ocupacionales que se dedican a hacer esto como empresas de consultoría. Y es Claro. perfecto, es perfecto. Sí, sí, conozco mucho. Cada vez tengo más alumnas que se dedican a esto y para mí es una satisfacción enorme saber de que es un servicio de consultoría, porque las empresas no terminan contratando un TO, pero sí un equipo de recursos humanos tercerizado temporalmente, qué sé yo, lo toman cada 6 meses o una vez al año, o lo hacen como cierre y una planificación, o lo hacen al principio de año para planificar, entonces, pero se resuelven las situaciones y se valora al trabajador, ¿no? Desde sus recursos, desde sus conocimientos, de sus saberes, al tener este tipo de intervención de terapia ocupacional bien humanística, ¿no? Entonces, sí, sí, yo conozco muchos casos y la verdad que se ofrece así el servicio. También ofrece ergonomía, entonces no se necesita, y cada vez hay menos, de la incorporación del terapista ocupacional a la empresa, sino directamente como un servicio contratado. Por ejemplo, este caso que les comentaba, tanto, bueno, las que yo conozco, así como Chevron o Carrefour, que ya incorporan un terapista ocupacional en la empresa, pero es porque tienen muchos anexos, entonces ya directamente hacen algo más de tipo empresarial, ¿no? Una gran empresa ya incorpora un TO al servicio de salud y entonces las intervenciones son generalizadas y a todos los anexos, las sucursales. Pero para las empresas pequeñas, tranquilamente se puede contratar un servicio así tercerizado. Imagínense, recursos humanos, entrenamiento, o sea, recursos humanos, selección de personal, entrenamiento en el puesto de trabajo, reubicaciones, ART, prejubilación, preparación para la jubilación, digamos, muchísimo, muchísimo se puede hacer desde terapia ocupacional en los contextos laborales. En empresa estamos hablando, ¿no? En escuela es otra cosa, después, sí, decime, Ani. Sí, yo le quería comentar, ¿no? Que en base a todo esto que venimos estudiando, o que vengo estudiando, ¿no? Y descubriendo lo que es terapia ocupacional laboral, yo trabajo en un instituto de menores. Estoy. Y bueno, me toca estar en un módulo, ¿no? Donde empezamos a implementar lo que son los talleres y todo, y realmente no todas estas herramientas que estamos viendo, ¿no? Que más que nada
Sí. Con lo que tiene que ver con las aptitudes y los intereses, cómo Muy bueno. O sea, una forma también de llegar por ahí a lo que son los chicos con los que trabajo y todo, es genial. O sea, y también Es esto de genial. tener la visión, ¿no? De por ahí, por ejemplo, yo ayer estuve en un taller de huerta, ¿no? Que estamos implementando dentro de lo que es el módulo, ¿no? Y tenemos que, o sea, eso de tener la mirada súper amplia de qué herramientas usar, Sí. o sea, si están calificados, o sea, si pueden, si saben, si no Sí. sé qué, a la vez también que no se convierta en un arma en contra mía, o sea, como que Sí. es un mundo tremendo, ¿no? En el que todo esto, ¿no? Que estamos estudiando, me está dando está enriqueciendo un montón el trabajo. Sí. Yo no sé si o sea, si en algún momento se podré instalar el servicio de terapia ocupacional dentro de lo que es el instituto donde estoy, ¿no? Ay, ojalá. Dependiente de la provincia. O decir, bueno, esto de generar a través de la intervención, ¿viste? Decir, bueno, a ver, esa mirada distinta, esto que decías, ¿no? Tal vez humanística, o ver la capacidad, ¿no es cierto? O el entrenamiento necesario, los intereses, por sobre todas las cosas. Siempre el interés. ¿No? El interés domina la definición de la elección. Y la dificultad también que representa, ¿no? Cuando no tienen interés en nada. Bueno, hay que explorarlo. Muestras de trabajo a full, esa muestra de trabajo por cotejos de interés. La falta de recursos, ¿no es cierto? La falta de recursos es terrible y eso te limita, eso limita mucho. Pero la verdad que venía estudiando las demás teorías, ¿no? Y como que yo decía, bueno, ¿dónde enchufo? ¿Cómo me meto por acá? Con adolescentes la moral me dio la llave. Claro que genial, sí. O sea, justamente todo esto que estábamos hablando ahora, ¿no? De los intereses, de la formación, de la competencia. Genial. Sí, y acá chicos, acá mientras vos hablabas se me representaba esto de cómo estos instrumentos les van a generar a ustedes terminología. Porque fíjense que cada instrumento que usamos tiene nueva terminología. El profesiograma tiene una terminología, la muestra de trabajo tiene otra terminología, ahora vamos a ver otras 3 evaluaciones más y propias, que eso a ustedes les da mucho más enriquecimiento conceptual. Y no podemos hablar de gesto profesional y no hablar de herramientas y de materiales. No podemos hablar de técnicas operativas sin conocer a la tarea. Entonces, son nuevas terminologías que tenemos que manejar y que también nos enriquece y también nos posiciona. Porque después es la propia terminología de terapia ocupacional en la institución. Y vos haces una muestra de trabajo y armás un informe, impecable. Haces un análisis ocupacional, impecable, porque tenés esa terminología que define al puesto de trabajo y define el comportamiento o el desempeño de la persona. Sí, ya Anaí, te estamos usando para que nos ofrezcas el lugar de práctica. Es difícil entrar en las prácticas en los lugares públicos. A mí en penitenciaría no saben lo que me costó. Me terminé siendo amiga de la terapista y nunca logramos hacer las prácticas en penitenciaría. Y pues está todo el marco legal y una vez, en un mes, 3 directores estuve. 3 directores dando vuelta a la plata para ver con quién hablábamos. No, al final me terminé siendo amiga de la terapista, que es una grosa, María Teresa Irribar, que en esas presentaciones, Moni, que están ahí en esos videitos de esa jornada de TO, ella habla y ella comenta ahí sus espacios de terapia ocupacional y nunca logramos hacer prácticas, porque es muy difícil entrar en el ámbito penitenciario. Sí lo logramos a través de el patronato de liberados, que es otra cosa y depende de otra dirección. En el patronato de liberados sí hemos hecho prácticas hermosas en las casas de pregreso y después en las sedes del patronato de Varela y de Quilmes, que es otra cosa, ya es trabajar en el afuera, ya es otra cosa, ¿no? Pero intramuros es muy difícil trabajar. Recién estaba escuchando a Anaí, profesora, que ella comentaba el tema de las herramientas que tenían que utilizar para la huerta, que quizás eran peligrosas. Sí, me pasó en un geriátrico donde había personas con problemas psiquiátricos también. Lo que yo hice fue adaptar esas herramientas que utilizábamos. Claro.
En este sentido, si yo necesitaba, por ejemplo, una tijera para cortar determinadas cosas, yo solamente utilizaba la tijera que era peligrosa y siempre la portaba conmigo, o sea, encima mío, y iba a hacer alguna asistencia de alguno de los que estaban ahí, pero a los otros les daba tijeritas sin punta, con punta redondeada, o sea, como que fui adaptando cosas. Claro, pero en ese caso en sí, lugar porque de es usar, geriatría. Pero claro, en el caso en de lugar de usar, adolescentes que se tienen que formar para un trabajo, que el día de mañana tienen que usar una tijera, ¿qué haces? sí, con madera. Sí, Se maderas o pueden usar hacer otras herramientas en madera, sobre todo Sí, para el tema de jardinería, como ella lo comentaba. claro, Era, claro. era un tips que le quería Sí. tirar, Esa es como otra, ¿viste? para Porque ayudarla con eso. esa es otra, porque también estos simuladores, hasta dónde los simuladores llegan a ser efectivos, digo. Claro. Entonces, Yo en la antigüedad se utilizaban, de hecho, las herramientas para la agricultura, era todo claro, hechas en madera, sí, con sí. lo cual sería tan peligroso implementarlas. Claro, sí, sí, en la agricultura, en el mantenimiento, digamos, en la albañilería también, se pueden hacer Claro. ese tipo de cosas. El tema es hasta dónde seguir adaptando cuando estamos preparando para el trabajo. A mí me pasaba en una escuela laboral que era todo simulado. Y después cuando entraban a la empresa, no era lo mismo. Entonces, generar estrategias que permitan entrenar y preparar a la persona para el mercado laboral competitivo real, con las exigencias, con poder resolver situaciones, poder afrontar las frustraciones, siempre con un acompañamiento, siempre con un acompañamiento en lo que es la habilitación laboral en contraturno. Por ejemplo, las personas van a la pasantía, las pasantías ayudan mucho a esto. En este caso, Anaí, con tus chicos del hogar. No sé si es un hogar o es un instituto. No, es un instituto de menores, es un centro de referencia. O sea, no sé si conoces el CREU de Loma, que está al lado del juzgado. Conozco. Es un instituto cerrado, de máxima seguridad. O sea, que no van a salir. Para, déjame pensar qué vi ahí. Claro, Patronato de Liberados. Patronato de Liberados está por ahí y no llegamos a la institución, llegamos a Patronato de Liberados. No, nunca llego al intramuros yo. Siempre de patronato. Pero bueno, nada, igual se puede trabajar de esta manera y se hace este tipo de entrenamiento y de preparación para el trabajo, mucha política pública que va acompañando, ¿viste? Entonces, desde ese lado hacemos pasantías, pero ya en el afuera. Pero intramuros se Y hace también difícil. trabajé en los de régimen abierto. Ah, qué bien, ahí. Sí. Y eso, ahí sí está más el tema de poder trabajar afuera, y que van a trabajar afuera y que ya buscas más la reinserción laboral y que tenemos, o sea, dentro de lo que fue el parque industrial de la Almirante Brown, claro. Empezamos a dialogar con el juzgado de por medio para ver si ¡Ay, qué bueno, Ani, que estás ahí! Pero eso fue cuando estaba en el de régimen abierto. Ahora que estoy en el de régimen cerrado, el trabajo es totalmente distinto. Tenés que incorporar terapia ocupacional ahí. Entonces, pero ya te digo, o sea, como que esto, todo lo que venimos estudiando, ¿no? Me está abriendo todo un mundo que está buenísimo. ¿Qué edades manejan ahí, Ana? 16, 17 y 18. Bueno, es la edad laboral. O sea, ustedes los intereses de las personas los tienen que manejar por la edad, muchas veces. Pero no por la edad mental, sino por la edad cronológica, o sea, su edad biológica. Si estamos hablando de un niño, bueno, es un niño hasta los 12 años, es un niño. De los 12 para arriba ya piensa de otra manera y tiene otros intereses. Está pensando en sus ocupaciones, en cómo ganar una moneda. Entonces, empecemos a trabajar las habilidades relacionadas con el trabajo. Es así, la edad define. La edad define. Bueno, chiquis, nos tomamos un recreíto, levantamos la cola del asiento y volvemos en 10 minutos. Bueno, vamos volviendo. Bueno, PPL,
a la vista. Bueno, como les comentaba recién entonces, ahí vamos. Una vez que tenemos el plan de intervención, que lo implementamos, que lo desarrollamos y vemos que todavía hay algo que seguir ajustando para que esta persona pueda ajustarse a los requerimientos de ese puesto de trabajo, hay diferentes evaluaciones que se pueden implementar y entre ellas tenemos el PPL, el perfil de personalidad laboral. Esta evaluación es del modelo de la ocupación humana y el PPL, perfil de personalidad laboral, es una evaluación que se va a utilizar especialmente cuando ya la persona se encuentra en proceso de entrenamiento, de trabajo, cuando ya está en el puesto, cuando tenga un cierto reconocimiento de los materiales y de las herramientas. Evalúa el comportamiento laboral, usa mucha terminología propia de la muestra de trabajo y permite también evaluar estas capacidades, pero especialmente la de las comunicación, más que de la comunicación, las de la interacción de este trabajador con el puesto de trabajo. Cómo se maneja este trabajador o este estudiante en formación en ese taller con su supervisor, con su profesor, con sus compañeros, con otras autoridades, cómo se maneja la persona dentro de ese contexto laboral. Es una evaluación que tiene 58 ítems, como todas las evaluaciones del ámbito laboral, es por observación, no implica que estemos ahí interviniendo, sino que observando. Observando ese desempeño, observando esa interacción con sus compañeros. También en esta evaluación se va a evaluar en 4 puntos y una vez que la tengan entrenadas, o sea, que ustedes entrenen en el uso, sí, les puede llevar entre 5 y 10 minutos, pero es larga y se necesita más de 10 minutos para poderla tomar, a pesar de que el protocolo dice que son 10 minutos. Pero miren, lleva una semana de observación periódica, o sea, y además pide que al menos tengan 30 horas de desempeño de la persona en ese puesto de trabajo, porque eso implica que mínimamente reconoce materiales, herramientas, entonces el PPL no se puede tomar en una admisión. No podemos tomar la entrevista, la muestra de trabajo y el PPL, no. Vamos a una entrevista en una admisión y la muestra de trabajo. Y el PPL con otro conocimiento ya sí se puede implementar. Bueno, es muy vieja, es viejita, por eso es su terminología, y por eso su tipeado y su forma de presentación. Esta es la original, hay otra que anda circulando que está retipeada, pero le faltan partes, así que yo sugiero que usen esta como instrumento porque es la que está. Yo al menos no tengo otra que no esté mejor tipeada, que esté mejor tipeada. Y algo muy interesante es que el PPL nos va a dar el perfil laboral en 11 comportamientos primarios caracterizados para el trabajo y 5 factores secundarios ordenados en escalas. Y estos comportamientos se agrupan por percentiles, se agrupan en porcentajes y realmente ofrece una rápida visión, como todo el laboral, vieron que todo acá es rápido y que sea gráfico, también el PPL ofrece una rápida presentación de sus comportamientos y de estas habilidades aceptables o no para el empleo. Las escalas son 11 y en estas escalas de puntaje vamos a evaluar entonces estos comportamientos propios del trabajo, como por ejemplo la aceptación del rol, las habilidades para beneficiarse de las sugerencias, de las instrucciones, o sea, cómo la persona acepta las sugerencias, las orientaciones de su supervisión o de un compañero, y si las implementa o no, la persistencia en el trabajo, si tiene esta habilidad para
mantenerse, sostenerla, iniciarla, terminarla. Recuerdan que en la muestra de trabajo también había algo de persistencia en el trabajo, sí, pero en el PPL, además de ver el uso y el manejo de las herramientas, se evalúan otros comportamientos y otras cuestiones más relacionadas con esta interacción del trabajador y ese contexto laboral. Por eso se necesitan de 30 horas previas para poderlo evaluar en esta dimensión, ¿no? Tolerancia a los cambios, o sea, esto de que les decía recién, las frustraciones, las asume, las sobrelleva, cómo las sobrelleva, implementa estrategias. Bueno, la verdad es que el PPL es una herramienta muy útil al momento de evaluar esta interacción del trabajador con su medio laboral. Y luego, además de las 11 escalas, agrupa las preguntas en factores y ahí nos permite tener un reconocimiento de cómo la persona implementa todo su saber, sus destrezas cognitivas y sus hábitos en las tareas que tiene asignada, cuáles son las destrezas sociales que la persona maneja, la motivación por el trabajo, si tiene esta habilidad de poder iniciar su rutina laboral, contenerse, seguirla, sostenerla, y si mantiene estos propios roles del trabajador de ajustarse a las exigencias propias del trabajo. También, como otra escala de factores, permite tener un conocimiento de la actitud de la persona frente a esa situación de trabajo como una autoridad y el rol con sus compañeros. La evaluación nos permite entonces tener estos valores, que son hasta 4, donde en el valor 4 la persona tiene habilidad para poseer un empleo, rendir en el nivel 3, rendir de modo adecuado, sin una habilidad particular, pero alcanza los requerimientos propios del puesto. También en el 2 el rendimiento es inconsistente, tiene algunas dificultades, necesita algún tipo de apoyo, y en el nivel 1 es un área problema. Definitivamente no tiene posibilidades de que la persona pueda estar trabajando en ese lugar. Y cuando tenemos la X, le asignamos el valor de que esta conducta no ha podido ser observada. Súper importante esta escala, más allá de generar nuevos conceptos, van a ver que al final cómo se arma el informe y la importancia de estos valores. Por ejemplo, en esta escala, en la escala 1, dice que, bueno, una de las preguntas puede ser, que las conforman, es suficientemente alerta y consciente. Yo lo observo a la persona y le asigno el nivel 3 porque tiene, o sea, es consciente, pero tampoco está constantemente alerta y consciente. ¿Lo es para su situación de trabajo? Suficientemente, sí, pero tampoco es que ante el primer estímulo, sí, se distrae. Perfecto. Inicia a tiempo las actividades en fines de trabajo y las realiza, pero con digamos, un rendimiento inconstante. Necesita constantemente que lo estemos estimulando. Ok, nivel 2, nivel 1, nivel 2. Y así vamos a evaluarlo, a observar los 58 comportamientos. Son 58 comportamientos y se tienen que valorar de esta manera, señalando este valor numérico entre 4 y 1 para saber si hay habilidades de empleo aceptables o no. Una vez que tenemos las 58 preguntas observadas y valoradas, se va a pasar a esta otra parte de la grilla, donde esos valores se van a asignar a cada pregunta. Si, por ejemplo, yo a la pregunta 1 le asigné el valor 4, vamos a ver, no, a la 1 le asigné el valor 3, ay, ¿dónde estoy? Acá. Si a la 1 le asigné el valor 3, le pongo al 1, 3. Acá lo tengo. Al 1, el 3. Al 2, 2. A la pregunta 3 le asigné el valor 1. A la pregunta 4 le asigné el valor 2. Y así con las 10 preguntas que hacen a la escala 1. Recuerdan que son 11 escalas.
11 escalas conformada por 58 preguntas. Vean cómo la escala 1 termina en el 10, la escala 2 sigue en el 11. La escala 3 seguiría en el 17. Y así son 58 preguntas en 11 escalas. Y no todas las escalas tienen la misma cantidad de preguntas. Algunas tienen 10, otras tienen 6, otras tienen 2 o 3. Pero estas escalas, en este caso, la 1, son comportamientos relacionados con la aceptación del rol. La escala 2, habilidades para beneficiarse de las instrucciones y de las correcciones que se le puedan dar desde la instrucción. Y así sucesivamente. Pero es tan importante ese valor, porque vean lo que se hace después. De cada escala se saca un promedio. Entonces, de la escala 1, en este caso, el promedio, hice la suma de todos los valores que le asigné a cada una de las preguntas, de las 10 preguntas, en este caso de la escala 1, y me dio un total de 25. Saco el promedio, lo divido en 10. Porque me da de 25 el promedio 10. Y por ejemplo, si la escala 2 me da, no sé, 30, lo divido en, perdón, me da, la suma de los valores me da, no sé, 12, lo tengo que dividir en 1, 2, 3, 4, en 6 ítems, que son los que, entonces me va a dar un nivel 2. Si me da 18, dividido 6, me va a dar 3. Pero es también importante el promedio. ¿Por qué es importante el promedio? Porque después es el promedio lo que yo voy a pasar a la próxima, al próximo gráfico, que es este. Entonces, una vez que yo tengo el promedio de la escala 1, el promedio de la escala 2, de todas las escalas, lo voy a marcar en mi tabla. Y esta es la tabla que a mí me va a dar el resultado final si se trata de una habilidad de empleo aceptable o una habilidad de empleo problema. ¿Recuerdan que en las escalas decía, si la persona alcanza un desempeño entre 4 es porque definitivamente posee habilidades aceptables para el empleo? Si está en 1, el área problema definitivamente limita la posibilidad de que la persona pueda trabajar. Entonces, ese promedio que voy a sacar siempre me va a dar entre 1 y 4, porque son los valores que estoy manejando. Y ese promedio me va a dar entonces entre 1 y 4. Y lo voy a plasmar en esta grilla. ¿Cómo lo hago? En la escala 1, que me dio 2,5, teníamos la aceptación del rol, la 2, ¿se acuerdan? Yo decía un 3, un 2, pero siempre va a dar un valor entre 1 y 4. Y esto es muy importante. Lo tienen también en el manual a esto, pero ya se los estoy adelantando. Cuando las habilidades son problemas, como decía la tabla de valores de referencia recién, entre 1 es habilidad de empleo problema y no tiene habilidades para poder trabajar. Y, o al menos en ese trabajo, ¿no? En el puesto que lo estoy evaluando. Y 2, hasta 2,5, la persona, digamos que puede llegar a tener habilidades de empleo, pero tienen que ser reforzadas, ajustadas, acompañadas con algún tipo de ajuste personal. Yo lo que hago es marcar, si tengo en la escala 1 2,5, digo 2 más 5, y marco 2,5. A ver si lo puedo dibujar, este no es una foto. Si tengo 3, voy a marcar 3. En este caso seguramente el 2 es 2,8. Tengo el 2 más el 8, 2,8. Acá tengo 2,7. Acá sí tengo 4, marco 4. Y vean cómo al 2,5 me marca una diferencia. Y al 1 me marca una diferencia. Si el comportamiento observado se encuentra ubicado en el parámetro del 1 acá hasta el 1,9, sería habilidad de empleo problema. 1. Área problema 1. Y si el área problema, o sea, si su comportamiento se observa entre el 2 y el 2,5, sería área problema 2. Y en el informe, lo que dice el manual
es que también siempre se informa, primero, las habilidades de empleo aceptadas, las aceptables, y que por último se informen sobre las habilidades de empleo problema. Entonces, habilidades de empleo problema tenemos dos. Las que están en el área 1, que no se sugiere ese puesto de trabajo para la persona, y las habilidades del área problema 2, que pueden con ajustes correr algún tipo de suerte para que alcance el requerimiento exigido por este puesto de trabajo. Si todo el comportamiento de la persona se ubica en el área problema 1, obviamente que no se sugiere ese puesto de trabajo, o que la persona no está en condiciones de desarrollar esa tarea, o estar en ese lugar. Pero si es como en este caso, que son habilidades con los compañeros, y esas habilidades se pueden trabajar con algún tipo de intervención, tranquilamente podemos estar hablando de una persona que tiene habilidades de empleo, porque la mayoría las tiene desarrolladas en las habilidades de empleo aceptable. Pero eso lo evalúa el terapista ocupacional con el equipo, con la persona, por supuesto, para ver si existe la posibilidad de implementar algún tipo de ajuste para que la persona pueda desarrollar las habilidades de empleo sin ningún tipo de inconveniente, o desempeñarse en ese puesto de trabajo sin inconveniente. Ahora, habíamos hablado también de los factores. Hasta acá evaluamos las escalas, que son 11. Y después lo que hace el PPL es agrupar los factores, que son las mismas preguntas, las 58 preguntas, las toma del total de las preguntas del cuestionario y las agrupa en factores. Entonces les pide, por ejemplo, la pregunta 28, 24, 30 y 50 conforman el rol del trabajador. La pregunta 3, 5, 7, 20 conforman las aceptaciones del rol. Entonces toma esos factores, esos son ejemplos nada más, y con cualquier número. Y entonces arma estos factores. Y entonces estos factores, esa reagrupación de preguntas, también de la misma manera se saca promedio y se incorporan a esta grilla de resultados finales. Reitero, es una evaluación larga, pero es muy, muy aplicable y de mucha certeza en cuanto a los resultados que se obtienen de esta grilla, de esta evaluación de las habilidades de empleo problema. Y también, como les comentaba en la muestra de trabajo, les da un enriquecimiento conceptual importantísimo, especialmente por los comportamientos, porque esta interacción con el ambiente los va a llenar de conceptos y de terminología. Este PPL, entonces, como otra evaluación, no de admisión, sino ya en el proceso de entrenamiento y de preparación para el trabajo. No sé si la habían visto en otra materia, si ya la conocían. ¿No la conocían? Nunca. Ah, bueno. La primera vez que la veo. No, no había más visto. Es Yo muy, no. muy linda. ¿No escuchó? En prepráctica hemos visto algo, pero no tan completo. Ah, qué bueno. ¿En qué práctica, María José? ¿Cómo? ¿En qué práctica? Ah, no sé quién había hablado. Mariana, no, en prepráctica Mariana. profesional con Windows. Al principio lo habíamos visto. Ah, claro, claro, sí, sí. No, ahora, Pero claro, no tan acá en la teoría laboral ya la ven bien en profundidad. Tal vez el concepto, tal vez eso, pero ahora acá ya sí la van a ver bien desarrollada. Así Una que consulta, sí. profe. Dime, Ale. Para que lo tengo anotado. Cuando agrupo por las preguntas por factores, Sí. ahí lo que me da es como un panorama más por área o por habilidad, digamos, Por los conceptos que toma, sí, tal cual. Claro. Es La como más, primera, que es otro la de más escalas. específico. Claro. Sí. Ahí está. Tenés las de escalas, que es más de relación con los materiales, con las herramientas, y la de los factores es más de interacción. Y ahí agrupa estas preguntas específicas
que la saca del total de las 58. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que les haya surgido mientras estábamos viendo la evaluación? Yo sé que aparece todo cuando lo estamos implementando, pero... Bueno, entonces, como tarea, vamos a hacer eso. Ahora, la tarea, ¿cómo se las planteo? Porque no es que va a ser una tarea que después se suma al TP2. No. Entonces, para poder hacer una tarea práctica es pensar en un contexto, puede ser educativo, trabajo, salud, pensar en una persona y poder implementar entonces ahí o un plan de intervención o un PPL. ¿Sí? Lo que más quiero es que puedan bajar estos conceptos a algún caso y poder, bueno, hacer mención o comentarios y lo podamos ver la semana que viene ya en un caso más concreto. Después, la del Waze y la del Axis son evaluaciones que vamos a implementar también en el TP2, la misma metodología, ¿no? De preguntas, de valores y de cómo se van a registrar es muy parecida a la del PPL. Esas se las dejo para que cada uno la implemente si es necesario tomarlas. El TP2 es grupal o individual, eso lo deciden ustedes, no lo determinan ustedes. La del Waze, que permite... no, la tarea es para practicar ustedes, chicos, no va con nota ni nada la tarea, es para practicar. La del Waze, entonces, es el impacto, cómo el ambiente repercute en el desempeño de la persona, la del Waze. Y la del Axis sí tiene que ver más con la comunicación, cómo se maneja, cómo interpreta la persona, son más específicas de esos. Y el PPL sí es la interacción entonces de ese trabajador en ese contexto laboral. Entonces, como tarea, armar un plan de intervención y aplicar el PPL. ¿Sí? ¿Sí les parece? O dudas que puedan tener la semana que viene sobre esta modalidad de trabajo que tuvimos hoy, donde incluimos la muestra de trabajo al profesiograma, armamos un plan de intervención y ahora le aplicamos un PPL como una evaluación complementaria a esta posibilidad. Si pueden pensar un casito, sería genial para que lo podamos ver y revisar en conjunto, ¿sí? Pero ya les digo, no sumaría al TP2. Porque en el TP2, nada, les tiro casos y ustedes los tienen que resolver. O sea, no sé si va a coincidir justo con el que vamos a ver en el TP en este proceso de aprendizaje. Entonces, no les puedo asegurar eso. ¿Estamos? ¿Qué pasa, Moni? Lo tengo que analizar. Bueno, Lo tengo que analizar. revísalo. Lo vemos la semana que viene. A mí me encanta cuando Sí. lo podemos ver así, ¿no? O sea, en el campo. Ya cuando vienen con las dudas, cuando vienen con un caso, cuando ya pudieron elaborar algo y entonces lo vemos sobre eso. El cotejo y la muestra sí lo vemos en el TP2, pero esta actividad no, porque bueno, implica todo, contextualizar, armar el caso, pensarlo, ya es TP2, ya está para TP2. Así que bueno, si se puede, lo vemos la semana que viene, y si no, con todas las dudas que tengan, que lo revisen, lo puedan leer del material escrito, que ahí les voy a dejar en el campus, lo vemos la semana que viene. ¿Sí? Y ya terminamos entonces con lo que sería habilitación laboral. Igual siempre vamos a ir viendo algo. Sí arrancamos la semana que viene entonces con recalificación y reconversión, que ya vamos terminando con nuestro programa. Buenísimo. Perfecto. Bueno, chicos, chicas, buena semana.
Igualmente para usted, Nos profesora. encontramos el martes, si Dios quiere. Nos vemos. Chau, Chau, chicas. chau. Chao. Chao.